Today we'll be dropping a huge banner outside Schumer's home as a reminder that he must only pass a pathway to citizenship if it supports all of us. Muchos de los que estamos aquí hoy comprendemos el miedo y la angustia de la separación familiar. Lo hemos vivido durante demasiado tiempo. Schumer, escucha, estamos en la lucha. Schumer, escucha, estamos en la lucha. I'm gonna introduce, this is my daughter. Her name is Jane Alice Chavez. So my grandpa died a few months ago, and my dad couldn't go. Her grandfather passed a few months ago, and her dad couldn't travel because he's also undocumented. My kids can no longer live in fear. I lived in fear for over 25 years, fearing that my mother was gonna be deported. I don't want that for them. This is the time to stop. Let his neighbor get more upset and hear us even louder. When our communities are under attack, what do we do? Unite, fight back. When our communities are under attack, what do we do? Unite, fight back. Y estamos Y no nos vamos. y si nos echan, Regresamos. Yes! One last chance. No somos uno. No somos 100. Somos millones. Cuéntenos bien. New York City Council makes history. The Our City, Our Vote bill now heads to the mayor's desk. It will give some 800,000 non-citizens the right to vote in local elections. It affects people like Eva Santos, who immigrated to the United States when she was just 9 years old. As a mother of 3 children, I feared for education and safety, and I didn't have the right to make those decisions or elect those people. Ven, Vela, ven. Entra, Vela, entra. Ay, hola, Sí, mami. Por ¿Cómo fin tú llegaste, estás? porque Ay, es que el tren, imagínate. ¿Y tú? ¿Y el trabajo? Sí, tengo trabajo nuevo. ¿Qué? Sí, tú sabes que- Cuéntame. Sí, tú sabes que duré 4 meses esperando el proceso, pero ya tengo trabajo con United We Dream. Yes. Sí. Oh, So, sí. congratulations. Felicidades. Oh, qué bueno. Sí. Eva, yo pensando, cuando tú estabas en la actividad en Washington, que yo vi que te detuvieron, ¿eso no te afecta para la residencia en un futuro, la ciudadanía? A mí me dio miedo eso, no sé. Oh, tú dices la desobediencia Ajá. civil. No, porque eso es así, como yo digo, desobediencia civil, no fue como un acto criminal. Aparte que cuando yo fui United We Dream, ellos no dieron, eso no fue de que a los ojos cerrados, ellos no dieron entrenamiento, un abogado nos habló, nos dijo los pros y los contras, nosotros no vamos a tener ningún problema, eso fue prácticamente como si fuera un ticket de tránsito. Eso, para yo hacer papel, eso no me va a afectar. Ahora yo tengo que renovar el DACA y no tengo ni que mencionar. O sea, tú no tienes eso como asentado. No, porque ellos no me hicieron huellas ni nada de eso. Yo quiero guineíto como con huevo y salami, algo dominicano, como algo así. Ok. Llena el café. Jenna Lee estaba asustada, ella me escribió porque yo puse una cosa en WhatsApp y ella me contestó y me dijo, ay, ¿y tú vas a ir para la cárcel de papel o el paper prison, como ella le dice? Ajá. Y yo le dije, no, mami, ya eso pasó, eso no es así, yo no voy a ir, estaba asustada, ella creía como que ya yo iba a estar en la cárcel de inmigración y me iban a deportar. Y yo tuve que explicarle para que ella entendiera, porque ellos de una vez, imagínate, inmediatamente ven policía o ven cualquier cosa, eso es lo que piensan. La manera correcta es dejarles saber qué es lo que está pasando, porque imagínate que, y si mañana a mí me agarra de inmigración, ¿qué ellos van a decir? Ay, pero yo no sabía que mi mamá estaba en esa situación. No van a entender, van a estar perdidos. Yo traté de que ustedes nunca supieran ni que eran ilegales para que se sintieran normal, porque yo siento como que si yo les decía a ustedes no tienen papeles, ustedes se iban a sentir al menos, un ejemplo en la escuela o
o con cualquier actividad donde hubieran niños. Yo trataba de que no lo supieran. Yo digo que esa cruz la llevaba yo sola. Eva, hablando como lo loco, ¿y en qué da parado lo del apartamento? ¿Cuándo que tú te vas a mudar por fin con los niños? Metí mi aplicación en apartamento de la lotería esa, ahora lo metí a Cristal, se lo dije, yo metí apartamento en Brooklyn, en Queens. Si me llamaron de Brooklyn, de Queens, me voy para Brooklyn y para Queens, de donde me llamen. Pero tú calificaste. No, pero o sea, que abrieron aplicaciones nuevas. Oh. Pero lo que te digo, nada, esperando, ahora que tengo trabajo, tú sabes que estaba sin trabajo. Uh-huh. Sí, pero como qué tiempo, porque mira, no es fácil. A mí se me parte el alma cuando yo, por ejemplo, que yo voy a ver a la niña y se le ve el deseo de estar con su mamá, ¿tú me entiendes? Yo lloro a cada rato con Marcelino en la casa porque yo no estoy con los niños. A mí me duele no estar con los niños. Si alguien sabe lo que yo sufro no estar con los niños, un ejemplo es él que está conmigo. Pero yo no le voy a estar diciendo a la gente todos los días, yo lloro porque no estoy con los niños, o yo sufro porque no estoy con los niños. Pero es como que contrale, o estoy con los niños o echo para adelante. Porque se puede decir, pero tú puedes estar donde tu mamá, en un cuarto, y ir y trabajar y venir. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué? Porque así es que ha vivido todo el mundo. Porque eso es lo que hay que hacer. No, eso no es una forma. Eso no es lo que yo estoy supuesta a vivir, ni lo que ellos están supuestos a vivir. Porque yo lo voy a venir a ellos, un ejemplo, a meter en un cuarto, a vivir los 4 en una habitación, cuando ellos tienen... Porque vamos a suponer, si yo fuera lo voy a dejar con un extraño. O que Chávez vive donde Damari. Pero no, porque él lo tiene metido en un cuarto. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Que ellos tienen toda la estabilidad del mundo. Sería egoísta para mí sacarlo de donde ellos están y meterlo en un cuarto aquí, aunque esté en la casa de tu abuela. Claro. Tú sabes que voy a aplicar para la beca esa. Uh-huh. Ya comencé la aplicación. Marvin me está ayudando porque es larga. Uh-huh. El año pasado yo no me aceptaron porque yo no me dieron la beca porque yo no tenía suficiente background como de voluntario. Uh-huh. y realmente el essay mío estuvo malo, no estuvo muy bueno. Uh-huh. Pero este año sí voy a aplicar. Estoy segura de que me la van a dar. Mi nombre es Marlon Eduardo Mutsumasai. Mis padres se conocieron en la ciudad de Guatemala durante la época de los 70. Mi mamá es quiché y mi papá es cachiquel, pero me tocó crecer en la ciudad y no aprendí ningún idioma aparte del español, porque hablar un idioma indígena en la ciudad es motivo de discriminación. Mi acercamiento al cine fue espontáneo, fue sin buscarlo, más bien el cine me encontró a mí. Justo en la etapa en la que no sabía a qué me dedicaría en la vida, me hice amigo de la cámara y fui en búsqueda de mi identidad, en búsqueda de historias dentro de la ciudad y las historias de las montañas. Creo que he aprendido mucho de esto. Grabar historias es lo que me ha llevado a muchos lugares de Latinoamérica y esta vez me trajo a Estados Unidos. Durante mis primeros días estuve en Washington presentando mi documental. En esos días sentía lejana la idea de que el COVID pudiera propagarse. Entonces viajé a la ciudad de Nueva York, el ahora epicentro del COVID-19. Todo era desconocido. Mientras estaba a pocos kilómetros, comenzaba a sentirme intimidado por la ciudad. Era una experiencia completamente distinta a otras. Poco a poco se veían los edificios cada vez más grandes. Era como la sensación de ver el fondo de un mar profundo.
las luces, los rascacielos, el movimiento de la ciudad. El aumento de casos de coronavirus hizo que la ciudad fuera cambiando. Las personas comenzaban a sentirse incómodas al ver a otras toser o tener guantes y mascarillas. No era tan común al principio de los días. Mientras salía a filmar en la ciudad, seguía preguntándome de dónde saldrán tantas personas. La noticia del virus empezó a sonar por todos lados. Era inevitable contagiarse en una ciudad como Nueva York. La ciudad continuaba funcionando normal hasta que la tarde del viernes 20 de marzo el alcalde de Nueva York dijo: somos el nuevo epicentro del virus. Esa misma tarde las personas comenzaron a hacer más compras en los supermercados para abastecerse. La ciudad se puso en pausa a partir del domingo 22 de marzo a las 8 de la noche. Mi tío llegó por mí a Times Square. No lo conocía personalmente, pero cuando lo vi, supe que era él. Él me llevó a su casa en Jamaica, Queens. Por las noches acostumbramos a cenar juntos y todos hablan en quiché e inglés. Poco a poco he ido aprendiendo palabras nuevas. Me dicen: saber cómo te van a ver cuando regreses a tu casa, cruzando palabras de los 3 idiomas. Ese día me notificaron de la cancelación de mi vuelo a Guatemala, porque coincidió con que el gobierno guatemalteco bloqueó el acceso aéreo al país por los casos que comenzaron a surgir allá. Perdí la noción del tiempo, perdí la idea de saber en qué momento podría regresar a Guatemala. En la casa nos enfermamos 6 personas. Primero se enfermó mi tía, luego un primo, luego otra tía, luego un vecino, luego mi tío y al final me enfermé yo. La comunidad con la que convivo, todos son originarios de Totonicapán, el pueblo nativo de mi mamá. No veo nada. Por las noches comenzamos a tomar té de jengibre con rodajas de limón y ajo. Empezamos a usar las recetas antiguas que las abuelas usaban para la tos y la gripe. Tu sistema inmune a que sea resistente. Este té hay que tomarlo lo más caliente que se pueda y te va a inducir el sueño y te va a hacer sudar. De esa manera ayuda a que combatas la gripe si tienes algún síntoma de gripe. Y si no, pues solo te relaja. Comenzamos a comer cebolla cruda para que el gas que contiene nos limpie las vías respiratorias. Comenzamos a quemar eucalipto para limpiar el ambiente porque así hacían los abuelos desde que vivían en Totonicapán. Llega Luis. El momento más crítico creo que fue cuando Pedro, a las 2 semanas de haber estado enfermo, aún tenía repercusiones y le daba ataques de tos. Por la madrugada se levantaba al baño y escuchaba que se comenzaba a ahogar. Me preocupaba mucho. Una tarde estábamos almorzando. Él se levantó para ir al baño y dio 2 pasos, no pudo caminar, se desmayó. Comenzó a convulsionar. Fui detrás de ti, te levanté y te hice la presión. Me está dando la palmada. Ajá, la palmada. Cuando abrí mi ojo, yo vi como que eran las 9 de la mañana. Yo dije, amaneció. Es como que de repente me despertaron. Yo vi que no reaccionaba. Lo que hice fue levantarlo, pero él no podía sostenerse por sí solo. Pero cuando ya vi que sí se podía sostener y empezó a reaccionar, y le empecé a dar las palmadas por la espalda. Entonces ahí ya empezaste a sacar las flemas y el vómito. En ese vómito, como que se me abrió porque ya no sufrí de respiración, pienso yo. Quizá no estemos todos bien completamente hasta ahora,
Guatemala tiene aún restricciones del acceso aéreo al país. Quisiera estar cerca de mi familia, pero al mismo tiempo agradezco la ayuda de esta otra familia que se va volviendo cada vez más cercana. Sin ellos la vida aquí para mí hubiera sido terrible. La vida antes del COVID no la viví tan mal. En este momento la vida me ha llevado a un proceso de introspección, pero tengo la esperanza de que la vida será mejor aún de lo que era antes. Se nyanyu nani kuyu. Yubi shinto nani kiviñuyu. Yukura kaku nyu nani. Tia ka tu isavi. Nyashinintu yuku shikondo. Yutianiku shina yuku tinumi. Kumyun iti nyuntung. Ndieni shikanintogu nyuyu. Takatuna yu. Ayobayu nyashakuyu. Rantisha shakuyu. Chikusuchi ni yu sha nyuyu. Antien dieka no guay. Sha tuyo sin. Mi nombre es Saúl Quisek Rivera Espino Barros. Soy el primer hijo de mi familia que toma la decisión de emigrar, pero he tenido tíos, los cuales pues solventaron ese viaje de yo venir de este lado, ¿no? Y llegué a la primera vez buscar mi trabajo de la mañana y después de eso ir a repartir comida por las tardes. Con ese apoyo de mi familia pues decidimos traer a mi esposa, ¿no? Y fue como ella pues logra llegar aquí en Nueva York, deja a mis hijos también allá, tenemos 2 niños, los cuales pues estamos, por ellos es que estamos también realizando todo este sacrificio, ¿no? Porque pudiéramos volver de aquí a mañana, pero pues allá la economía no va a permitir que estemos pues ahora sí que bien, establemente, ¿no? ¿Quisieras darme un pedazo de bounty? Pues me sucede el accidente, ¿no? La insistencia de mi madre, la insistencia de mi padre, pues mínimo se trata de vender un poco de servilleta, un poco de blusas de las que nosotros hacemos aquí con tus familiares. Estuvo feo esa temporada. Pues se desloca la mandíbula, ¿no? Entonces hice una demanda, ¿no? Y de esa demanda es que surge un apoyo económico. Pues
El movimiento comienza de ese lado, ¿no? Con mi madre allá, con el colectivo de mujeres. Mi padre me propone, ¿no? ¿Sabes qué? Veamos la manera de convertirlo en un movimiento cultural o una asociación civil, dice, para que podamos organizarnos y buscar un bienestar colectivamente. Mi nombre es Juliana Bello Mesa. Vivo en el pueblo de Tecolapa, municipio de Olinalá, Guerrero. Soy integrante del grupo del Titoromico. Y fue como se construye, se hace un espacio con cemento y un techado para las señoras. Nos encontramos en este taller Titoromico, ubicado en la isla del Toromico de Yubinani, municipio de Meclatono, Guerrero. Viéndonos ya organizados, conozco a Marcos en un proceso que alguien, precisamente así como iba vendiendo, alguien me dijo que estaba una fiesta allá en Staten Island, que es la Guelaguetza. Con ese incentivo fue que nace la idea de poner, mi primo me apoya un poco de poner la florería. Pues de hecho la florería, desde que la tengo, o sea, lo que me da es tiempo para poder llevar a hacer o realizar estas actividades. Pues estamos ahorita rumbo a la asamblea. Pero económicamente sí, pues la veo difícil. Y se empeora la situación del coronavirus. Los compañeros empezaron a perder trabajo, empezamos a recibir notificaciones de paisanos muertos, o las necesidades que estábamos pasando en ese momento fue que nos conlleva esta idea de crear un consejo, ¿no? Al crear el consejo, pues lo planteamos como un brazo político, ¿no? Que podría como, pues ya llevar unas propuestas más concretas dentro de las estancias de gobierno o con diferentes dependencias, pero fue así como pues eso nos lleva a plantear el consejo. Queremos demostrar, ocupar un pequeño espacio hoy de ese lugar para decirle a la ciudad de Nueva York de que los pueblos originarios necesitan la inclusión en el sistema judicial, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Necesitamos ser tomados en cuenta porque por mucho tiempo pues el sistema solamente engloba a las personas o nos engloba a nosotros diciendo de que la comunidad latina, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio a esta asamblea. Le voy a pedir por favor al compañero Marco Castillo de la Red de Pueblos Nacionales si nos acompaña por acá para hacer el nombramiento de los representantes del Consejo de los Pueblos Originarios. Ustedes han tenido que enfrentarse a muchos desafíos como consejo, los compañeros repartidores, los deliberistas, para poder hacer visible lo que hasta ahora ha sido invisible. Muchísimas felicidades y siéntanse orgullosos de todos los esfuerzos que han hecho, porque están de la mano de ustedes, vamos a hacer historia. Le vamos a dar las gracias y un aplauso a quienes llevaron a cabo los trabajos del año pasado. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a Tadí, que fungió como vocera. Y bueno, yo quiero dar muchas gracias a la compañera Yolo, a Zenaida, a Próspero, a Saúl, por la oportunidad de haber caminado junto con ustedes desde que inició el movimiento. Muchísimas gracias. Y al consejo entrante, mucha suerte. Mucha suerte, viene mucho trabajo para ustedes, ya los compañeros, y creo que conocen la experiencia. Este es un trabajo de la comunidad, donde no hay un pago, donde el trabajo que se hace es voluntario. Sin embargo, siéntanse contentos porque lo que van a trabajar va a ser para la comunidad. Los que integramos la representación del Consejo de los Pueblos Originarios, agradecemos ampliamente a las instituciones y organizaciones que nos han abierto las puertas. Hemos aprendido combinar el rol del ser mujer trabajadora, madre de familia. Queremos dejar un legado en este país y la única manera para hacerlo es que lo hagamos juntos. Y ahora entonces le pedimos a los compañeros que den un paso al frente quienes se integran a la comisión del 21 al 22, por favor. Un paso para adelante. Jale. Isma, vete. Se integran a la comisión Honorio, 21 al vente. 22. Compañero Próspero. Agárrale aquí, tía. Agárrale aquí, tía.
prometen llevar a cabo los trabajos del Consejo de los Pueblos Originarios u otros viviendo en Nueva York bajo los principios ancestrales, enseñando por sus abuelos, por sus padres, por sus ancestros. ¡Sí, prometo! Muy bien. La satisfacción de realizar algo por tu pueblo, buscando un bienestar en general, eso pues es una satisfacción que no cualquier persona también lo hace o se construye de un día para otro. Entonces es un milagro, ¿me entiendes? O sea, que a base de la cultura, a base del proceso organizativo, pues sea una esperanza este trabajo para todo un pueblo, pues. Y eso, pues es un trabajo que no se ha concretado todavía, es un trabajo que apenas, pues, está comenzando, está a medias y falta mucho por hacer, ¿no?